querida comunidad. Sean todos bienvenidos a este encuentro con la palabra que se nos propone para el próximo domingo 29 de agosto, que corresponde al domingo 22 del tiempo ordinario. Generalmente esta fecha, el 29 de agosto, es importante ya que conmemoramos el martirio de San Juan Bautista. Sin embargo, por ser domingo se prima la celebración de la resurrección del Señor y por eso en esta ocasión no se medita en la liturgia el martirio de Juan Bautista, sino que contemplamos una preciosa página del Evangelio que está contenida en el Evangelio de Marcos en el capítulo 7. Por eso los invitamos para que en este momento todos en familia o de forma individual, cada uno de nosotros se prepare de la mejor manera para este encuentro con el Señor. Los invitamos entonces para que nos reunamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dispón, Señor, mi corazón, mi mente, mi memoria. Dispón todo mi ser para este encuentro contigo. Que seas tú hablándonos en este momento, que sea tu presencia y tu poder, que el Espíritu Santo nos bendiga en este momento para que nos abra el entendimiento y con nuestros ojos y nuestros oídos podamos recibir los tesoros de tu amor. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. La liturgia nos propone para este domingo el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, sino que está fragmentado en algunas partes. Está desde el versículo 1 al 8, se corta, luego se lee el versículo 14 al 15 y finalmente se lee del 21 al 23. Yo les propongo que en este momento leamos todo el capítulo 7 desde el versículo 1 hasta el 23 para no generar dificultades. Entonces vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a pausar este subsidio para leer entonces el capítulo 7 del Evangelio de Marcos del versículo 1 al versículo 23. Vamos entonces con el primer paso de la lección, que es la lectura. Respondamos estas preguntas que aparecen allí. ¿Qué dice el texto? ¿Quiénes están con Jesús? Los que están con él, ¿qué le dicen? ¿Cuál es el debate que se origina con Jesús? ¿Cómo reacciona Jesús? ¿Por qué se menciona el corazón del hombre? Demos respuesta a estos interrogantes. Vamos ahora con el segundo paso, que es la meditación. ¿De dónde vienen los escribas y los fariseos? ¿Ellos qué miran en los discípulos? ¿Cómo ese diálogo se hace actual en nuestra cotidianidad, en este momento de la historia? ¿Por qué Jesús condena la tradición? ¿Qué significa ser hipócrita hoy? ¿Qué es lo que contamina de verdad a la persona? ¿Qué hay en el corazón de las personas? Pausemos y respondamos estas preguntas. Ahora vamos al tercer paso, que es la oración. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? ¿Quién puede entrar en tu morada? ¿Qué significa entrar en ti? ¿Quieres, Dios nuestro, entrar en nuestras vidas, entrar en nuestro ser? Ahora vamos al cuarto paso de la lección, que es la contemplación. Compartamos en familia y meditemos. ¿De a qué nosotros hablamos con Jesús? ¿Cuáles son los temas con los que dialogamos con Él? ¿Nosotros cómo seguimos a Jesús hoy? A partir del texto leído y meditado, ¿cómo vencer la hipocresía? ¿Por qué Jesús nos confronta hoy? Pausemos
y demos respuesta a estas preguntas. Muy bien, luego de haber hecho este primer ejercicio, cada uno de nosotros ahí con nuestras familias, con nuestros compañeros o de forma individual, es el momento de retomar la lectura y profundizar un poco algunos detalles que pueden salir desde nuestra experiencia de fe. Por eso vamos a leer nuevamente el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 23, para entender lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Vamos entonces con el primer paso, que es la lectura. Los escribas y los fariseos llegan a donde estaba Jesús desde Jerusalén. Jesús, antes de este capítulo, se nos dice que está con sus discípulos en Genesaret. Fue allí donde él caminó sobre las aguas, fue allí donde él multiplicó los panes y fue allí donde él hizo algunas curaciones. Entonces ellos van a donde está él. Los fariseos se fijan en el comportamiento de los discípulos de Jesús, pero en vez de hablar con ellos, le reclaman a Jesús. Marcos entonces hace un pequeño paréntesis para aclarar qué significa el ritual de purificación. Hay un énfasis en comer con las manos comunes, con las manos impuras. Jesús entonces aclara que no es lo que está afuera e ingresa a la persona lo que contamina al hombre, sino que es aquello que sale de su corazón. ¿Cuáles son las acciones que salen del corazón humano? Jesús las enuncia una por una. Las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los asesinatos, los adulterios, las avaricias, las maldades, el fraude, el libertinaje, la envidia, la injuria, la insolencia y la insensatez. Vamos entonces al segundo paso, que corresponde a la meditación. Los fariseos y los escribas, ¿quiénes son? Ellos no eran enemigos de Jesús. Ellos no eran rivales de Jesús, como muchas veces se pensaba. Si ellos llegan a donde Jesús es porque sabían que Jesús los iba a acoger. ¿Y por qué? Porque los fariseos y los escribas son los que aman la ley. Los escribas eran las personas que se dedicaban a escribir y a transcribir todo lo que recibían de la tradición oral y la ponían de manifiesto de forma escrita para todo el pueblo. Recordemos que en esa época no todos tenían acceso a la educación y eran muy pocos los que sabían leer y escribir. Los fariseos, por su parte, viven concentrados en cumplir la ley de forma estricta. Ellos llevaban dentro de sí la ley. De hecho, se dice que algunos tenían en sus muñecas, en sus brazos y en su frente algunos textos de la ley de Moisés. Entonces démonos cuenta que eran personas que amaban la ley, querían la Torá. Entonces viene una pregunta interesante: ¿por qué ellos dejan Jerusalén, es decir, la ciudad de Dios, la ciudad santa? ¿Por qué ellos dejan el templo? ¿Por qué ellos dejan el centro político, el centro económico, para irse hasta Genesaret a dialogar con Jesús? Entonces tenemos que mirar que Jesús ya tenía un protagonismo y ven en él un verdadero maestro, alguien en quien la ley se puede encarnar, como lo veíamos los domingos pasados con el discurso del pan de vida. Entonces Marcos, ¿qué hace? Explica las tradiciones judías. Hay que lavarse las manos, entonces las manos como el símbolo de todos los actos, de toda la técnica, de toda la creatividad humana, todo eso hay que lavarlo, todo está sucio. Los utensilios, los recipientes, es decir, las copas, los platos, los cubiertos, por decirlo hoy en nuestros días, es decir, todo aquello que el hombre ha creado para que se sirva como alimento, todo eso hay que lavarlo porque también es impuro, es decir, la creación humana. Y se lava con agua, pero el agua es creación de Dios. Entonces se lava con agua y hay que dejarlo todo limpio, todo es externo. Es decir, aquí no hay una relación con Dios, solo una dependencia humana. Entonces, la pregunta que ellos hacen está bien formulada: ¿por qué tus discípulos no viven conformes a la tradición? Es algo que hoy también nos cuestiona a nosotros. ¿Por qué tal persona no vive según lo que
hemos vivido antes con nuestros abuelos, nuestros padres y por qué hoy viven de forma diferente. Porque ellos no respetan lo que les hemos enseñado. Entonces, ¿Jesús qué hace? Jesús le responde citando a Isaías: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Unas palabras que son duras, que confrontan mucho. En vano me rinden culto, pues enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Es decir, Dios no se inventó ese ritual de la purificación. Eso lo hicieron los hombres. Entonces, todo lo hacen para agradar a la comunidad, para agradar a ciertas personas, pero no para agradar a Dios. Por eso, en la parte que se suprime en el texto del Evangelio de la Liturgia, se critica la acomodación de la ley. Entonces ahí es cuando Jesús cita, por ejemplo, que es importante honrar a padre y madre, cuidarlos, acompañarlos, acogerlos, pero muchos hijos se escudan en que no, yo no le doy a ellos lo que es de Dios. Entonces ahí viene la ley del Corbán. Y así muchos preceptos, muchas leyes que ellos intentaban modificar con tal de escudarse en Dios. Una irresponsabilidad, una falta de solidaridad con la comunidad, con la gente. Entonces, por eso Jesús, las acciones que habíamos mencionado antes, aclara que no vienen de nada externo. No significa que yo porque coma cerdo entonces voy a hacer un acto malo. ¿Sí? No es comer alguna fruta, algún fruto lo que a mí me lleva a robar o a decir mentiras, lo que a mí me lleva a estar con una persona con la que no debo. No, no es de afuera, es de adentro, es del propio corazón de donde salen estas malas intenciones. Pero ¿por qué hace esto Jesús? Primero, pues para purificar los alimentos, es decir, para decir que lo que Dios ha creado no está mal. Lo que Dios ha hecho ha sido bueno y ha sido para provecho de las personas. Pero ¿de dónde salen las malas intenciones, las envidias, los robos? Es desde el corazón. Por eso Él dice en el texto: escúchenme bien y entiendan, no hay nada fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarlo, pueda hacerle daño, pueda hacerle común. Lo que realmente contamina, lo que realmente hace impuro a la persona, es lo que sale de su propio corazón. En ese sentido vamos con nuestro tercer paso de la lección, que es la oración. Por eso les invito para que tomemos como oración el salmo que nos propone la liturgia para este domingo, el Salmo 15, entre paréntesis 14. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor, el que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Hagamos ahora nuestra contemplación. Compartamos ahora con nuestros seres queridos, después de revivir sentimental, mentalmente todo este pasaje del Evangelio, este encuentro, después de interiorizarlo y después de tenerlo allí en nuestro corazón, respondamos estas preguntas. ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Cómo expresamos nuestros sentimientos? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo me relaciono con mis hermanos? Finalicemos ahora con la invitación que nos hace el Señor a actuar, a poner en práctica esta palabra. A veces puede sonar dura, como lo escuchábamos en los evangelios pasados, cuando Jesús nos dice: ¿les parece dura esta palabra? Puede que no sea dura. Tal vez nuestro corazón necesita ser reparado. Por eso volvamos a leer este texto y pongamos por obra lo que el Señor quiere. El Señor quiere ayudarnos a construir un mejor corazón,
un corazón limpio, un corazón grande, un corazón que sea capaz de amar, no tanto la ley, sino amar a Dios y amar a nuestros hermanos. En María, Madre de la comunidad cristiana, nosotros encontramos ese amor. Pidámosle a ella que nos acompañe en esta misión, que ella nos ayude a ser fieles a esta palabra y que ella nos conduzca nuestro corazón hacia el sagrado corazón de su Hijo amado. Virgen María, ponemos a nuestros seres queridos, nuestros trabajos, nuestros estudios, todas nuestras acciones bajo tu amparo. Bendícenos y acompáñanos siempre para que hagamos lo que tu Hijo nos dice. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe siempre, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz jornada para todos.